El elegante contorno de la nave insignia Terán se alzaba frente a nosotros en la pantalla de visualización. Nuestros sensores no detectaron ningún daño o desviación del funcionamiento normal, incluso a corta distancia, pero nuestras llamadas a las naves terranas solicitando actualizaciones de estado no habían sido respondidas durante horas. El silencio por radio de su flota estaba fuera de lo común y había comenzado a temer lo peor. Se envió un transbordador para restablecer contacto con los humanos y brindar ayuda si era necesario. Opté por acompañar al equipo a pesar del posible riesgo para mí. Seguridad. Era poco común que un oficial de alto rango como yo participara en una misión de rescate, pero sentí que les debía mi presencia. Pensé que si los roles eran al revés, el comandante Reoff no estaría mirando desde el costado, estaría ayudando en todo lo que pudiera. ¿Qué podría haber causado que los Terran cesaran todas las comunicaciones sin ninguna explicación? No era inesperado que algo hubiera salido mal con el plan. Por supuesto, la logística de evacuar a miles de civiles en minutos era poco práctico, si no imposible. Recordé mi breve despliegue en la colonia lunar Hari cuando un asteroide entrante obligó a una evacuación, obligatoria a pesar de las advertencias del gobierno. Mucha gente se resistía a abandonar sus hogares. Aquellos que se fueron en la prisa inicial se concentraron en una sola salida del puerto espacial, lo que provocó congestión y retrasos. Se habían necesitado días para desalojar a todos los habitantes y nos apresuramos a buscar a los rezagados hasta el último momento. Según mi experiencia, la única esperanza de completar la misión en el tiempo asignado era la intervención divina, pero el comandante Reoff parecía tan confiado y había desestimado mis objeciones como si fueran triviales. ¿Cómo podía presionarlo más cuando los humanos habían cumplido una y otra vez sus promesas? ¿Imposibles? Si hubiera escuchado a mis instintos, tal vez se podría haber evitado la situación actual. Ahora navegábamos hacia un posible peligro sin la menor idea de lo que podríamos enfrentar. El piloto, un joven, una mujer llamada Dari, se aclaró la garganta. Señor, nuestros sensores detectaron 2 lecturas consistentes con proyectiles de plasma. Se acercó rápidamente. Mi antena se movió con sorpresa. ¿Quién nos estaba disparando? Las únicas naves en nuestra vecindad eran los Tern, pero nunca habían mostrado una inclinación a atacar. Tenía que haber otra explicación. Activar maniobras evasivas. Ladré enseguida. Ella presionó algunos botones, probablemente desviando toda la energía a los escudos. Prepárense para el impacto. En el mejor de los casos, el transbordador sufriría graves daños. Este pequeño cacharro no estaba diseñado para recibir impacto directo de un cañón de riel. En el peor de los casos, todos estaríamos muertos en los siguientes momentos. Se extendieron por lo que pareció una eternidad y, mientras mi ansiedad crecía, luché por mantener la compostura. Mi instinto me gritó que hiciera algo. Incluso si fuera inútil, nada era peor que esperar impotente para evitar su muerte. Señor, las balas nos fallaron por poco. Dar dijo que si el ángulo era más bajo, habrían roto los escudos. El alivio inundó mis venas seguido. De confusión de que no me quejo, pero no deberíamos haber sido un objetivo difícil. ¿De dónde vinieron los disparos? El buque insignia Terran, ella. Respondió, no, eso es imposible. Las únicas naves en el área eran humanas, pero yo todavía no podía creer que nos dispararan. Deben haber sido hackeados por el ojo, o tal vez fueron secuestrados. Tenemos que ayudarlos. Inmediatamente Dowry se movió, mirando incómodo. Con respeto, lo dudo. Ese es el caso, no hubo señal de socorro, no hay señales de una brecha y ningún cambio en las funciones de la computadora. No entiendo. No. Sé por qué tampoco, señor, pero tal vez el hablante tenía razón en lo que respecta a una especie tan agresiva. Atacará solo por el gusto de hacerlo. Nunca debimos haber confiado en el humano. Mi mente daba vueltas. La evidencia, de hecho, apuntaba a que los Terran actuaban por su propia valoración. Eso era correcto, nunca atribuiría las ideas de la oradora sobre agresión, dado que las había dirigido a mi propia especie en el pasado, pero sus advertencias de que los humanos se volverían contra nosotros fueron proféticas a la luz de la situación actual. Tal vez solo me estaban usando para obtener acceso a las naves furtivas. Todo el tiempo, una vez que cumplí ese propósito, no tenían razón para seguir pretendiendo ser aliados. Mientras esa explicación tuviera sentido dadas las circunstancias, no sonaba verdadera en mi mente. Estas eran personas que justo ayer consideraba amigos, a quienes habría confiado mi vida.
No sé si solo estaba siendo terco, pero aún así me encontré, buscando otra respuesta. ¿Cómo responderemos? Señor Dior rompió el silencio. Nos dispararon, lo cual es una declaración de guerra. Según las reglas de enfrentamiento estamos autorizados, no fallan, dije ella. Parecía desconcertada por mi comentario claramente. Lo hicieron, señorita, señor, no por mucho hay una primera vez para todo. No creo que alguna vez hayan tenido la intención de golpearnos. Entrecerré los ojos, sí. ¿Nos querían muertos? ¿Estaríamos muertos? Saluden a las naves. Teren de nuevo, pero señor, no creo que se haya tomado nota de su objeción. Dar ahora cumpla. Mis órdenes de inmediato, si los humanos no respondieron esta vez, no estaba seguro de qué hacer. Era obvio que algo había cambiado. Durante el curso de su misión, necesitaba saber qué pasó antes de que termináramos en una pelea aérea con la principal potencia militar de la galaxia. El comandante Ryhoff apareció en la pantalla. Tenía los brazos cruzados y sus ojos estaban entrecerrados a juzgar por su expresión. Si nos hubiéramos encontrado en persona, habría intentado golpearme en la cara. No tenía idea de lo que le había hecho a Merritt. Tal hostilidad. Traté de cubrir al humano. Con una sonrisa amistosa debe haber algún tipo de malentendido porque estoy bastante seguro de que nos acabas de disparar su... Frunció el ceño. Ese fue un disparo de advertencia. El siguiente se está enterrando en tu... Casco, malditas órdenes, vete ahora, solo vinimos a ayudar, protesté. Estábamos preocupados. Por ti, de verdad. Por eso saboteaste las naves, reoficulaste. Eso es ridículo. No hice tal cosa. Supongo que pensaste que no. Recuperaríamos las naves después de que las derribara. Es claramente obvio por los registros de la computadora que hubo una anulación remota de su protocolo de sigilo por parte de alguien con autorización de nivel 9, que solo está en manos del general, de la Federación de más alto rango. Me sorprendió lo que estaba escuchando, que los humanos creían que yo, su partidario más ardiente, había deshabilitado las naves Vortex. Nunca haría algo así. Pero si tenían pruebas para respaldar esa conclusión, no estaba seguro de cómo persuadirlos. Esto tenía que ser algún tipo de trampa. Escucha, no fui yo. Podemos resolver esto juntos, supliqué. El comandante negó con la cabeza. Guárdelo. 3 de mis hombres murieron por su culpa. Deberíamos matarle, pero nosotros derribamos aún. La nave de la Federación es justo lo que Aola necesita para echarnos. Un jadeo escapó de mis labios. Cuando me di cuenta, Aola también tiene autorización de nivel 9. Espera, ella sí la tiene. Es cierto. La oradora también es tu comandante en jefe, murmuró. Ella tiene muchos más motivos que tú. No podía entender por qué lo hiciste. Sé que odia a los de tu clase, pero no puedo creer que haya caído tan bajo. Es una fanática. Conozco al tipo. Ella cree que está haciendo lo correcto y eso la hace peligrosa. Era evidente que la oradora había querido enfrentar a la flota y a los humanos entre sí, y de manera aterradora, casi funcionó. Sus acciones pusieron en peligro la seguridad no solo de los Terran, sino también de sus propias fuerzas y de los civiles devoradores. La ira hervía dentro de mí al pensar en confrontarla. No estaba seguro de lo que haríamos, pero sujetarla. Responsable. Era ahora mi máxima prioridad. Ella es peligrosa para todos nosotros, mientras lidere la Federación. Por favor, a menos que todavía quieras que me vaya, déjanos ayudar a Aola. Necesita pagar, aceptaríamos graciosamente tu ayuda y te daríamos la bienvenida a bordo de la nave insignia. Nuestras diferencias con los humanos se habían suavizado, lo cual fue un alivio, pero no podría decir la facilidad con la que Ryhoff me acusó de traición. No me dolió especialmente después de las recientes pruebas que habíamos enfrentado juntos. Claramente la confianza que le deposité no era un sentimiento mutuo. Atracamos de inmediato, respondí, pero primero realmente pensaste que te sabotearía. Harías que mataran a tu gente. El comandante ofreció una sonrisa triste. Si he aprendido algo en mi tiempo como comandante, es que nunca realmente conoces a nadie, pero por si sirve de algo, lo siento, nunca debí haberte acusado. Mi amargura se disipó cuando vi el destello de humedad en sus ojos, una punzada de compasión. Me atravesó el corazón cuando me di cuenta de que el pobre hombre no confiaba en nadie. Esperar su confianza después de habernos conocido por unos pocos días era quizás demasiado pedir disculpa. Acepté que era bastante fácil poner a una multitud congelada siempre y cuando supieras lo que querían oír las personas que
aparecieron en mi manifestación hoy eran unos pocos. Miedosos las imágenes de la batalla. Revelaron que los terrícolas eran charlatanes y que su engaño de siglos no sería olvidado por las masas. Se habían enconado dentro de nuestras filas, conspirando manipulando nuestra política con fines. Desconocidos propagando su vil cultura, una especie tan guerrera como la humanidad. Era como un tumor que consumía todo lo que era natural y bueno para que no fuera extirpado. Tenía fe en que la gente podría reconocer al monstruo que acechaba en medio de ellos. Mi discurso de hoy solo estaba dando a la ciudadanía el empujón que necesitaban. Si los plebeyos dirigían su ira a los humanos, forzaría su mano. Los soldados Terán atacando a civiles en la calle sería bien recibido en los medios y combinado con las noticias de la masacre del devorador que llegarían. En cualquier momento el clamor podría ser suficiente para expulsarlos de la Federación. Cuando yo era una niña, la humanidad era una especie que se destacaba en nuestra clase de educación cívica como los más grandes diplomáticos, los guardianes de la paz. Detuve mi mirada, recorriendo a la multitud, pero recientemente aprendimos que todo era una mentira. Son brutales y sanguinarios. No son como nosotros y no comparten nuestros valores, los valores que mantienen unida a nuestra federación. Algunos gritos de alegría resonaron en la asamblea, pero la mayoría de los espectadores parecían ansiosos. Ese era exactamente el tipo de sentimiento que esperaba evocar. No había motivación más poderosa que el miedo. Sabía que tenía su atención envuelta y que estarían pendientes de cada una de mis palabras. Mis amigos, tengan la seguridad de que comparto su conmoción y confusión ante la noticia, pero estoy seguro de que debemos actuar ahora. Los humanos rondan nuestras calles y es cuestión de tiempo hasta que cedan a sus instintos. ¿Cuántos de ustedes han recibido a uno en sus hogares? ¿Enviaron a sus hijos a la escuela con uno? Expresiones horrorizadas, murmullos agitados. Esta era la respuesta que esperaba. La mayoría de la gente aquí había tenido contacto con un Terán al menos una vez, sin duda. Algunos oyentes dudarían en juzgar a la humanidad, pero un recordatorio del peligro mortal que representan los humanos debería asustarlos para que entren en razón. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? Mi voz se redujo a un gruñido bajo. Dilo. Conmigo lo suficientemente alto para que te escuchen todos. En la tierra los humanos no son bienvenidos aquí. Los humanos no son bienvenidos aquí, gritó la multitud. Una sonrisa se extendió por mi rostro. Ese es un sonido hermoso. Ahora la embajada Terán está en esta misma calle a solo unos minutos de aquí. Profana nuestra capital con su presencia. ¿Por qué no hacen oír sus voces allí abajo? Vamos a recuperar lo nuestro. Se recibieron vítores de aprobación y observé con satisfacción cómo la gente volvía su mirada hacia el complejo cerrado, al final de la calle. No fue casualidad que yo hubiera seleccionado un lugar al aire libre para este evento a solo unos minutos a pie de la embajada Terán. No habría tiempo para que los humanos se prepararan. Una multitud furiosa de miles de personas invadiría su seguridad rápidamente y luego se verían obligados a tomar medidas más drásticas. Saqué mi holopad de mi bolsillo mientras la multitud se marchaba. El siguiente punto en mi agenda era hacer contacto con el General Kong y averiguar qué había sido de la misión de rescate de los Terán. Gracias a mi intromisión, no tendrían otra opción que recurrir a la violencia. El general a menudo simpatizaba con los humanos, probablemente por gratitud por haberle salvado la vida. Si algo pudiera cambiar, su opinión sería la matanza de un planeta entero. Ya no vería a la humanidad como salvador, pero como los monstruos que realmente eran. Mi llamada a la flota no fue recibida o no fue respondida. Una pequeña duda se plantó en mi mente mientras consideraba la posibilidad de que el Tern los hubiera derribado en retribución. No había forma de que pudieran saber lo que había hecho una vez que las naves se perdieron, por supuesto, pero ¿y si habían culpado a la flota de todos modos o simplemente no querían testigos de su masacre? La idea me heló hasta los huesos. Tenía que esperar que el general estuviera simplemente ocupado con otros asuntos y devolvería mi llamada lo suficientemente pronto. Lo que fuera que pasara con las naves humanas no me importaba, pero la pérdida de nuestros militares sería trágica. Tal vez mis acciones habían sido un poco descuidadas. Era demasiado tarde para dar marcha atrás. Ahora bien, algunas personas estaban destinadas a resultar heridas al tratar con una especie tan agresiva, pero su sacrificio era necesario para el bien mayor.
Los eventos de hoy fueron el ejemplo perfecto de ese principio. Dudaba que el caos que se desarrollaba en la embajada pudiera ser, sin derramamiento de sangre. Uno de mis empleados había avisado a la central de noticias de la Federación, diciéndoles que mantuvieran un equipo de cámaras apostado en la embajada de Teherán, ya que los medios podrían haber. Me perdí el inicio de la manifestación. De lo contrario, cambié a su transmisión en vivo en mi holopad y me alegré de ver la cobertura de la protesta ya en marcha. 2 centinelas humanos caminaban dentro de las puertas gritando a todos que retrocedieran. La multitud los abucheó en respuesta, lanzando piedras y otros proyectiles sobre las barreras. Un joven reportero de Sanic hizo un gesto hacia la escena detrás de él. Como pueden ver, la situación en la embajada de Teherán está aumentando. La oradora Aula dio un breve discurso esta tarde, cargado de retórica antihumana. Sus partidarios se sintieron inspirados a tomar medidas y con el aliento de la oradora viajaron al complejo. Aquí parece que una confrontación es inminente. Algunos manifestantes comenzaron a escalar los muros y los guardias de Teherán les apuntaron con armas en respuesta. Sin inmutarse, los escaladores se lanzaron al otro lado. Me reí para mis adentros en el momento en que los humanos abrieron fuego contra los desarmados civiles. Todos los verían mientras yo hacía esto. El incidente se transmitiría en vivo por toda la galaxia y se reproduciría en minomesetos repetición durante días. Justo cuando la bomba de nanitos había sido más civiles, descendieron a las instalaciones. Los guardias dieron unos pasos hacia atrás. Las armas todavía levantaron sus dedos. Flotaron junto al gatillo listos para disparar en el momento en que un manifestante avanzó. La multitud cerró filas y luego cargó. Juntos en lugar del sonido de disparos, todo lo que escuché fue una voz humana gritando que retrocedieran inexplicablemente. Los guardias enfundaron sus armas y se retiraron al edificio. ¿Por qué no disparan? Grité, esto no está bien aquí los humanos. Se supone que son asesinos. Mis empleados que estaban apiñados cerca fueron tomados por sorpresa por mí. Arrebato me miraban como si hubiera perdido la cabeza. Un joven llamado R. Parecía particularmente preocupado. ¿Quieres que disparen? ¿Estás bien? Lo miré. Furioso, métete en tus propios asuntos. Estoy perfectamente bien. Los manifestantes habían entrado en la embajada mientras yo no estaba prestando atención y ya no eran visibles para la cámara. El presentador dijo algo sobre una situación de rehenes, pero no lo registré en mi mente. ¿Cómo pudo haber sucedido esto? Una especie militarizada agresiva rindiéndose sin luchar. Esto fue un desastre absoluto. Con sus diplomáticos tomados cautivos, los humanos serían incriminados como las víctimas de la historia. Lo podía escuchar. Ahora un Teherán en las noticias diciéndoles a los espectadores que ellos no eran los violentos. Se angustiaría por la atrocidad de sus armas y en cambio la controversia se centraría en mí incitando el disturbio. Este era el tipo de escándalo que podría la carrera de un político promedio, pero yo no era menos representante. Seguramente un orador tan popular como yo podría capear la tormenta. En lugar de disculparme por mis acciones, duplicaría la apuesta con el alma misma de la Federación en juego. Renunciar a mi búsqueda para desenmascarar a la humanidad no era una opción. Con suerte, mis esfuerzos por sabotear su misión de rescate habían tenido más éxito. Un incidente fue todo lo que necesitaba para probar mi caso, y sabía que los humanos estaban destinados a cometer errores en algún momento. Estaba en su naturaleza después de todo.